Hola a todos y bienvenidos. Para concluir el paso 1 del video pasado, en el cual estábamos resolviendo un problema con valores en la frontera y condiciones iniciales, estábamos viendo el método de expansión en funciones propias y lo que hacemos es multiplicamos la última suma que obtuvimos en el video pasado por el seno de m pi x, que es una técnica que ya hemos estado usando en otros videos anteriores con técnicas similares. Una vez que multiplicamos ambos lados vamos a integrar, ¿sí? Recordemos que, bueno, aquí tenemos el punto, la multiplicación de seno de m pi x por el seno de n pi x. Vamos a aprovechar que tenemos el producto de dos senos. Estos se van a anular excepto cuando tenemos que n es igual con m, por lo cual vamos a tener que esta integral que tenemos aquí es simplemente un medio de fm por t, ¿de acuerdo? Entonces si cambiamos m por n vamos a tener que fn es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta 1 de f de xt por el seno de n pi x de x, lo que nos da una ecuación para cada uno de los fn en términos de f de xt. Recordemos que la fuente de calor, el f, lo queríamos dividir en una suma de fn's más sencillos. Bien, con esto concluimos el paso 1 y vamos a dar espacio para el paso 2, que es el paso final de este método, ¿sí? El método de expansión de funciones propias. Y con esto vamos a encontrar la solución al problema inicial. Entonces, el paso 2 consiste en encontrar la respuesta un xt, el cual va a ser tn de t y xn de t. Recordemos que, bueno, xn son las funciones propias que obtuvimos de resolver la ecuación de Sturm-Liouville que teníamos anteriormente. Entonces, esto es encontrar la respuesta a la entrada fn-xn. Bien, entonces lo primero que hacemos es, si ya tenemos disponibles los fn's, lo primero que hacemos es reemplazamos en la ecuación diferencial parcial la fuente de calor f de xt por su descomposición en sumas, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el fn, sustituimos el f de xt por la suma de n igual a 1 hasta infinito de fn por el seno de n pi x y se buscan respuestas individuales, ¿de acuerdo? Esto es, vamos a tener u de xt es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los tn's por el seno de n pi x, ¿sí? Es decir, ¿qué significa que se buscan respuestas individuales? Se buscan funciones tn y se sustituye uxt en el sistema, ¿sí? Con lo que se obtiene lo siguiente. Vamos a tener que uxt es simplemente la suma desde n hasta infinito de tn por el seno de n pi x. Vamos a tener condiciones iniciales que es u de 0 en t es igual con 0 y u de 1 en t es 0. Y vamos a tener estas son condiciones de frontera y vamos a tener una condición inicial, la cual es ux en 0 es igual a cierta función phi de x. ¿De acuerdo? Esto, una vez más, nos da cierta condición inicial para u. Bien, entonces con esto sustituimos el f de x y el u de xt. Recordemos que estamos buscando las funciones tn. Entonces vamos a tener la suma desde n igual con 1 hasta infinito de tn' de t por seno de n pi x menos alfa cuadrada, por la suma desde n igual a 1 hasta infinito de tn de t por el seno de n pi x más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de f de n por el seno de n pi x, donde las condiciones de frontera para esta ecuación vamos a tener que tn' por seno de 0 es igual a 0. No aporta realmente nada, la podemos ignorar porque pues ya sabemos que seno de 0 es 0. Igual también podemos ignorar la otra condición de frontera, que es seno de n pi x por tn es igual a 0. Toda esta suma es una suma de ceros, ¿sí? Porque sabemos que n pertenece a los números naturales, entonces cualquier múltiplo de pi, incluso si n perteneciera a los números enteros, cualquier múltiplo de pi es simplemente 0, entonces tampoco aporta nada las condiciones de frontera.
¿Qué significa? Que nuestro problema es todavía más sencillo, ya que vamos a tener la ecuación diferencial parcial y vamos a olvidarnos de las condiciones de frontera. Simplemente las condiciones de frontera ya no nos dicen nada. Pero lo que sí vamos a considerar es la suma de la condición inicial igual a phi de x, ¿de acuerdo? Sí, ya que tenemos evaluados los tn en 0, nos da una condición inicial para tn en 0, tenemos el seno de nπx y bueno, esto es simplemente a nuestra función phi de x. Entonces tn satisface el problema de valores iniciales, el cual lo tenemos aquí, tn' más np alfa al cuadrado por tn es igual a fn, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí. Descomponiendo, bueno, los sumandos, y tenemos que tn en 0 es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta 1 de phi de j por el seno de npxj de j, lo cual es igual a cada uno de los coeficientes a n. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Es no homogénea porque tenemos fn, pero lo podemos resolver usando técnicas que ya se vieron en cálculo, en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, aquí únicamente vamos a usar un factor integrante porque, bueno, vamos a tener que el coeficiente de la derivada mayor es simplemente 1. Entonces es muy sencillo usar un factor integrante para resolver esta ecuación diferencial, con lo cual obtenemos que tn es igual a an por e a la menos np alfa al cuadrado por t, más la integral desde 0 hasta t de e a la menos np alfa al cuadrado t menos tau por fn evaluado en tau de tau. Entonces llegamos al último paso de nuestra solución. El último paso es simplemente considerar estos tn's. Y tenemos que la solución de nuestra ecuación en derivadas parciales es simplemente la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los ANs por e a la menos np alfa al cuadrado por t por el seno de npx más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de seno de npx por la integral desde 0 hasta t de e a la menos np alfa al cuadrado t menos tau por fn en tau de tau, ¿de acuerdo? Esta es la solución al problema que nosotros presentamos en el video pasado. Lo que hicimos para obtener esta expresión es simplemente sustituir los tn's en la expresión que teníamos inicialmente para la suma. Recordemos que estábamos considerando este problema que tenemos aquí. Bien, entonces la primera sumatoria, este término que tenemos aquí, representa la parte transitiva, ¿de acuerdo? La que tiende a 0 cuando t tiene infinito. Y la segunda sumatoria representa la parte estacionaria. Entonces, de la solución se puede ver que la respuesta de la temperatura se da en dos partes, ¿sí? La primera surge de las condiciones iniciales y la segunda surge de la fuente de calor f de xt, la cual descompusimos en una serie. Y bueno, por último me gustaría agregar que estado estacionario no es el más adecuado en este caso, ya que no necesariamente se llega a cierto reposo y desaparece, ya que se puede aproximar a cierto estado estacionado periódico si f es una función periódica con respecto a t, ¿de acuerdo? Entonces, estado estacionario no significa que a lo mejor se va a mantener quieto cuando t tiende al infinito, sino que a lo mejor llega a cierto patrón periódico cuando t tiende a infinito. Y bueno, el estado transitivo simplemente va a desaparecer. Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.